Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, deseándoles primero que nada feliz Navidad, feliz Año Nuevo y desde luego comentándoles que esta mañana me toca conducir el programa y platicar sobre temas muy relevantes con el contador Mario Humberto Ortiz Otelo. Él es una persona que además de ser asesor fiscal, que tiene una maestría en impuestos en el ITAM, que es egresado del Instituto Politécnico Nacional y que es una persona muy reconocida en cuanto a cuestiones fiscales, de finanzas, etcétera. Está aquí con nosotros porque le habíamos pedido que nos acompañara cuando saliera el presupuesto, cuando estuviera en estudio, como lo está en estos días, pues un proyecto para saber cómo le va a ir al país el próximo año, en qué va a gastar el gobierno, cómo piensa recaudar los recursos necesarios para implementar su programa económico. Y como vemos una serie de decisiones que preocupan a muchos, quise invitarlo para compartir con él su opinión o compartir con ustedes su opinión y de esa manera estar en condiciones de tener un panorama más o menos realista de lo que puede suceder el año próximo. Me refiero al año 2019. Sin entrar en mayor detalle, le damos la bienvenida y le pedimos que nos comente este tema tan relevante. Mario, en primer lugar, otra vez gracias, bienvenido a Líderes de Opinión. Y bueno, habíamos hecho una especie de pacto de que vinieras aquí a narrarnos, yo espero que no espantarnos sobre lo que va a suceder el año entrante en materia económica para México. Bueno, yo primero agradezco la oportunidad de poder estar con todo el auditorio, gracias a la estación, gracias a ti, y sobre todo en esta época de vísperas de Navidad, donde nos llenamos de buenos deseos para estas fechas y para el año que entra. Que haya mucho amor, que haya felicidad, que haya salud. El dinero no va a estar fácil. No va a estar fácil porque sobre advertencia no hay engaño. Y seguimos haciendo las cosas de una manera inadecuada para alcanzar un objetivo de bienestar social, desde mi punto de vista, únicamente analizando los números, sumando, restando, multiplicando y comparando para hacer objetivos. El problema es el siguiente. Nosotros vimos con entusiasmo, oímos de nuestro presidente en su discurso inaugural que 3 principios, los cuales ya traía desde Morena, iban a regir su actuación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Las mentiras son a veces medias verdades o medias mentiras, pero finalmente cuando no se apegan a la realidad, hay que decirlas para que tenga la oportunidad quien se está alejando de sus principios de que rectifique. Me refiero así técnicamente a este tema porque otra cuestión que oímos yo con mucho gusto, ustedes saben que siempre les he hablado sobre el problema de la deuda interna y externa de México, y se había dicho que no iba a haber ya crecimiento de la deuda, que se iba a hacer un presupuesto adecuado exactamente a los ingresos que existieran. Y lo veía yo bien porque en el documento que emite la Presidencia de la República con los criterios económicos y presupuestales para el ejercicio 2019, se hablaba de un ingreso de 5.2 billones de pesos. Y a la hora que llega ya el presupuesto de ingresos de la Federación, encuentro 5.8 billones. 600,000 millones más. Me doy al análisis y encuentro que en el mismo lugar de siempre, que es el segundo artículo de la Ley de Ingresos, se autoriza al gobierno federal a contratar, emitir bonos, hacer cualquier tipo de deuda por 490,000 millones de pesos y por 5.4, o sea, 5,400 millones de dólares. Me decepcioné,
lo veía y lo volví a ver, y así está. O sea, ahora cambian, tratan, lo que más me intriga es que no se ha hecho mucho escándalo de esto. A presidencia dice, bueno, hablábamos de un superávit primario, es decir, sin intereses. Bueno, es hacerse, es querer ver las cosas de un modo distinto. El superávit primario lo que hace es quitar los intereses, la carga financiera. Entonces, si yo tengo que este año erogar 740 y tantos mil millones, según el mismo documento, de pago de intereses de la deuda únicamente, digo, bueno, yo a mi gasto le quito 749 y le sumo 600,000 y todavía salgo con un presupuesto, con un superávit primario, muy chiquito, pero salgo ahí. Pero esto no es cierto, esto se llama deuda. Esto se llama deuda. Yo les he dicho que cuando somos ineficientes, cuando gastamos más de lo que tenemos, simple y llanamente se vuelve o pérdida patrimonial, que en un estado no puede pasar, y aquí lo que se vuelve es deuda. Y se volvió deuda. Tan se vuelve deuda que en los mismos documentos vemos cómo crece. Como porcentaje del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, la deuda pasa de un 43 a un 45%. Y aún más, ¿cuántos son? ¿Son pocos o son muchos? 490,000 más los 5,000 y pico, son 600,000 millones de pesos. Tengo aquí las cifras de los 2 últimos años de Peña Nieto, que todo mundo le criticamos fuertemente, que él se había basado en el endeudamiento. Si vemos las cifras del 17 y del 18, son muy similares, 495,000, 488,000 y 5.5 millones de dólares, y o sea, prácticamente va a ser un año igualito en endeudamiento, por lo menos a los 2 anteriores. Y hacia atrás también. Pero hasta el año pasado decíamos, están endeudándonos. Hoy sigue endeudándonos, que ahora ya no lo queremos decir. No sé por qué, no lo queremos decir, pero las cifras son las mismas. Pueden verlo, artículo 2, ley de ingresos de la Federación. Ahí van a encontrar de manera clara, sin duda alguna, que el crecimiento de la deuda neto, o sea, esto no es porque voy a pagar, el neto de mi crecimiento son 490,000 millones, lo que se está autorizando en pesos, y 5,400 millones de dólares. Esto, señores, no se vale. Porque, ¿qué se va a hacer con este dinero? Pues nuevamente financiar. ¿De qué sirve la austeridad? ¿De qué sirven los recortes? Todo lo que se hizo, si seguimos endeudándonos. Y lo que se va a hacer en los proyectos son proyectos que no van a permitir que se generen recursos para pagarse. Esto es lo que se llama la inversión productiva. Se vale endeudarse más allá del sexenio, más allá de una administración, siempre y cuando sea administración productiva, es decir, que va a generar recursos para ir pagando. Para pagar los intereses. Para pagar los intereses y la deuda. Y que yo ya les dije la vez pasada, como el Tren Maya no genera eso. Es un tren deficitario que va a requerir por lo menos 1,000 millones anuales de subsidio para irse pagando en 30 y tantos años. Si se hace todo el tramo, requeriría 4,000 y pico, 5,000 millones por año. Entonces, de subsidio. ¿Nada más para pagar, aparte la operación? ¿O ya incluida la operación. Es ya después para la operación y para recuperar esto, meterle 5,000 millones, y necesito 40 años a ese ritmo para poder absorber estas inversiones. Entonces, señores, seguimos. ¿Dónde está esa cuarta transformación? Reflexionen, porque ahora sí, yo no veo el cambio. Vamos con los mismos niveles de endeudamiento. Y ya está, crece la deuda, ya vamos a llegar al 50%, que muchos, el Fondo Monetario Internacional, bancos, dicen, bueno, 50 todavía es sano, sí, nada más que son países que traen una tasa de recaudación del 30, del 20 y tantos por ciento, andamos en el 13, entonces nuestra capacidad de pago es mucho menor que la de los otros países. Tengo una pregunta, ¿por qué estamos en una situación así, con un problema tan severo? No producimos lo suficiente, se gasta mucho dinero en subsidios, en regalos. ¿A qué se debe esto fundamentalmente? Porque en otros países donde tienen inclusive una deuda mayor que la nuestra, referida al Producto Interno Bruto, no están en una situación tan crítica como estamos en México. Hay países muy endeudados, como por ejemplo Japón, pero el problema de aquí de México es que, según entiendo, parte del dinero que se ha pedido prestado
ha ido a dar a barriles sin fondo, donde no hay generación de riqueza para poder con esa riqueza pagar los intereses y abonar al capital que nos han prestado. Pues sí, son políticas equivocadas. Si yo para llevar la comida a mi casa, uso la tarjeta porque no gano, llega simplemente me estoy endeudando y después menos me va a alcanzar, pues tengo que estar pagando los intereses, y así es como ha pasado en México. ¿Por qué? Porque no somos capaces de echar a andar nuestra capacidad productiva. Yo tengo como norma, y así lo he dicho, y el convencimiento que siempre les he dicho, la pobreza se combate con generación de riqueza, ¿sí? Y con una adecuada redistribución de esa riqueza, una adecuada distribución y redistribución de la riqueza. Si no logramos esto, no sirve, siempre se concentra esa riqueza en los mismos y seguimos con la pobreza. Entonces tenemos que saber hacer las cosas bien, pero lo primero que tenemos que hacer es someternos, controlarnos a lo que tenemos. Ahora bien, dice uno, qué raro si México, dentro de los países, las grandes economías de la OCDE, es el tercero con la tasa más alta de impuesto corporativo. ¿Sí? Es ahí lo que yo no entendía, porque dices que estamos en el 13% de recaudación del PIB. Somos de los más bajos o el más bajo. Pero tenemos uno de los intereses, tenemos de impuestos de los más altos. Los más altos. ¿Dónde está la falla? ¿En la evasión fiscal o en qué? Aquí suceden dos cosas. O tenemos elusión fiscal, que es basarse en técnicas legales para eludir el pago del impuesto, en evasión fiscal abierta, y están todas las empresas fantasmas que salieron y que fueron promovidas principalmente por gobiernos federales, ¿no? Esos fueron los que hicieron los movimientos más grandes. Y también tenemos otra cuestión de ineficiencia, que una empresa hoy por hoy operar le cuesta mucho trabajo generar utilidades. Pero viene otra cuestión que avanza hacia la evasión y hacia la elusión. Ahora que se va a formar la Comisión de Estudios de Evasión Fiscal, que así viene contemplado también en este proyecto económico, yo tengo ya mis estudios que he hecho en este tiempo y hay una situación sencilla de entender. Así como nos dijo Andrés Manuel, y no le falta razón, al decir una de las causas de la delincuencia es que no hay oportunidad para los jóvenes, es que no hay trabajo. Eso es la causa, que él dice la causa de las causas, ¿no? Bueno, en materia impositiva también sucede lo mismo. El empresario y el ciudadano normal va a ser reacio a pagar un impuesto cuando no recibe lo que debía de recibir del Estado, que es educación de calidad, seguridad jurídica, integridad para sus bienes y su persona. Si no recibes eso, pues tienes que gastar en que te cuiden, en seguros médicos, en particulares, y entonces tu capacidad contributiva se va agotando, porque deduces estos gastos y entonces acabas pagando poco impuesto. O de plano, hay otros que van al rudo, ¿no? Al movimiento rudo, a no pagar. Y se sienten obligados a hacer eso, porque yo no voy a estar contribuyendo a que se siga alimentando una víbora de corrupción que descapitaliza, que aniquila y que no me deja crecer. Eso es verdadera causa de que se recaude poco en México. Pero aparte hemos sido muy ineficientes, así como tenemos el 50%, más del 50% de población en extrema pobreza, tenemos más del 50% de la actividad económica en manos, en el comercio informal. Entonces esos no pagan impuestos. Y entonces por eso trae como consecuencia que aunque tengamos una tasa alta corporativa, no a todos se les... son muy pocos los que la pagan. ¿Sí? Y tienen gastos extraordinarios que no tendrías en Estados Unidos o en otro país. Pagas energía más cara, pagas combustibles más caros. Casetas más caras. Pagas casetas, pagas de daños por la infraestructura dañada de carreteras, por los tiempos que pierdes. Impuesto a la nómina. Pagas impuesto a la nómina. Y luego tienes que pagar quien te cuide, quien te proteja, gastos médicos mayores, tienes que pagar escuelas particulares, entonces tu capacidad contributiva, tu capacidad de gasto se va reduciendo. Ese es el verdadero problema desde el muy particular punto de vista de un servidor. Muy bien, Mario, vamos a una pausa, regresamos para seguir comentando este tema. Gracias.
Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo, quien nos está dando una síntesis de cómo está el presupuesto, cómo está la ley de ingresos y cuáles son los principales problemas que enfrenta este país desde el punto de vista económico. Mario, ¿por qué hemos llegado a este extremo? Yo me he hecho esa pregunta cada vez que pierdo el sueño, que ya casi es diario, y hoy llegué a la conclusión de que el mayor culpable es el Poder Legislativo, que nunca ha sido un verdadero contrapeso, nunca ha sabido legislar, y ahorita nomás quiero dar en estos días un ejemplo con todo respeto para mis amigos que hoy están en el Congreso. Me extraña de sobremanera que un documento tan complicado y tan importante como es el paquete económico se presentó el día 15, ya tarde, tuvieron para analizar los 16 y el 17 en la noche fue aprobado. Estoy seguro que ni lo leyeron, y si lo hubieran leído, hubieran dicho, oye, ¿por qué nos vamos a endeudar? Ese es el artículo segundo, claro, está en la página 60 o 70 de todo un documento, pero si lo hubieran leído, alguien hubiera dicho, oye, pues no, que no nos íbamos a endeudar. El texto no deja lugar a dudas. Entonces, y les he hablado a varios, oye, ¿qué pasó con esto? No me diga, no creo, yo creo que estás equivocado. Señores, ojalá esté equivocado, pero no es la única ley de ingresos que he leído. Leo cada año la ley de ingresos por parte de mi trabajo y por eso hasta la comparé esta con la de los últimos 2 años anteriores, y por eso, como les digo, las cifras que venían plasmadas como endeudamiento de Peña Nieto los últimos 2 años son muy similares, muy parecidas, que creo que hasta las traigo aquí ¿en tu acordeón? En mi acordeón. Ahí están, mira, son deuda interna para 2017 495,000, para 2018 470,000 y la de esta ley 490,000, o sea, y la externa 5,800 millones, 5,500 millones y 5,400 millones, o sea que no hay mucha diferencia, ¿sí? Siempre estamos hablando más o menos 600,000 millones, depende del tipo de cambio, pero entonces, ¿dónde está el cambio? Ahora bien, ¿por qué culpo al Poder Legislativo? Porque ellos son los que tienen que aprobar esto. O rechazarlo, o modificarlo. Claro. Yo nomás, y digo, también sé que tú estuviste ahí, pero a veces no se puede cuando hay una aplanadora votando, pero le estoy demostrando que votan sin leer, sin documentarse, sin informar a los que les dimos el voto, oigan, voy a votar a favor de esto por A, B, C, D, o qué opinan, o eso es lo que debía de ser una verdadera tarea legislativa, ¿sí? Son representantes, tienen que hacer no lo que les diga el presidente, son un poder independiente, tienen que recurrir a sus bases, a los que le dieron el voto, para actuar en consecuencia, buscando, como protestaron, siempre el bienestar de la nación, el bienestar de los mexicanos. Eso lo protestaron, no se les olvide, por favor. Bueno, ahora bien, vamos a comparar nuestro poder legislativo contra el poder legislativo, en este caso, porque es de donde nos llega más información, de Estados Unidos. En Estados Unidos están a punto de parar al gobierno por una discusión de 1,000 millones que son para el muro. ¿Sí? La partida son 5,000, pues bueno, que sea, denme 1,000 y no se los quieren dar. Estamos hablando de 1,000 millones, una economía que en cifras presupuestales es 30 y tantas veces más grande que la nuestra. Y aquí, con la mano en la cintura, aprobamos estos 600,000, que serían 30,000 millones de dólares. Y aquí se fueron así nomás, en una lectura de 2 días. Hay un problema que tenemos aquí. Si bien llegan personas a la Diputación o a la legislatura con cierta preparación, con ciertos conocimientos que les permiten analizar, revisar, debatir, cuestionar, hay muchas personas, sobre todo en esta última legislatura, que llegaron ahí por el efecto López Obrador. Varios de ellos sin tener la más mínima idea de cuál era su función y qué es lo que tenían que revisar, qué es lo que tenían que aprobar, qué es lo que tenían que discutir. Y pues a lo mejor en una forma de aplanadora, porque materialmente esos son, tiene, me parece que 300 y pico de votos Morena,
pues prácticamente están aprobando todo lo que el presidente envía. Sin leer. Sin leer y generando un problema muy grande, como pasó con las universidades, donde están recortándoles de manera muy significativa el presupuesto. Hablo de las universidades públicas, y esto ha hecho pues que se hayan manifestado los rectores, la comunidad universitaria, etcétera. Parece ser que van a reconsiderar esto. Lo que sucede es que ya no hay cama para tanta gente, entonces si le van a dar más recursos a un determinado sector, son recursos que le están quitando a otro. Y a mí me preocupa mucho que en el proyecto de presupuesto están manejando ya un recorte muy severo para, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se habla de una reducción muy relevante en el presupuesto, siendo que dicha secretaría es la encargada de hacer la infraestructura que requiere el país, de darle mantenimiento a la infraestructura existente. Entonces, si vamos a tener menos carreteras, menos mantenimiento a las mismas, menos plantas de tratamiento, etcétera, porque el recorte es drástico, yo no me explico cómo es posible que ese dinero se esté destinando a darle, pues vamos a hablarlo en términos más coloquiales, a darle su pensión a quienes jamás cotizaron. Si el Seguro Social, por ejemplo, tiene problemas para pagarle la pensión a quienes cotizaron durante toda su vida, para poder tener ese derecho a recibir una pensión, ¿cómo es posible que le vayan a dar dinero a quienes jamás lo hicieron, a quienes jamás, quiero decir, cotizaron? Esto implica, pues no una inversión, es un gasto que tiene que cubrirse quitándole recursos a, por ejemplo, en este caso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y otras más también que recibieron recortes bastante severos. Mira, yo sí, otra cosa que he dicho aquí en esta estación y siempre digo, el problema de México es lo que yo llamo ISI, con seno, con ese, como los islámicos, ¿no? Es incompetencia, corrupción, más impunidad. Ahora se pide, y ojalá ya no tampoco se quede en puro dicho y pasemos a los hechos, un combate a la corrupción. La impunidad ya se dio, hay perdón, entonces ya otra vez impunidad. Entonces, de los 3 pecados que nos tienen, donde nos tienen, a lo mejor vamos contra la corrupción, pero la impunidad se está otorgando y entonces eso hace que no se tenga miedo. Pero vámonos al primero, a la incompetencia. La incompetencia se ve a todas luces porque es un Congreso incompetente, no debatió, no transmitió a su población, no se dio el tiempo de ver la ley y conocerla y difundirla y antes de aprobarla. No se puso la camiseta de quienes pagamos su sueldo. Así es. Ahora bien, está tan hecho que ya vimos el error de dedo con los consulados, ya vimos el error de sensibilidad en la repartición del gasto al privar a las universidades. Por un lado queremos 100 universidades nuevas y por otro estamos dejando con recortes fuertes a las actuales, o sea, eso es incongruencia, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿por qué se gasta tanto dinero? Con todo y que hubo recortes, ¿por qué siguen endeudándonos? Pues porque estamos destinando precisamente a planes de dádiva, ¿sí? A querer seguir, no enseñar a pescar, bueno, aunque quizás con el plan ninis, de los ninis sí se les esté enseñando a pescar, ¿sí? Y con los viejitos, pues ya puede decir, bueno, alguien tiene que hacerse responsable de ellos, y finalmente su familia, el Estado, pues, en primer lugar su familia. Pero finalmente lo peor es el dispendio, por ejemplo, en querer que todos sean universitarios. Yo tengo varios hijos, todos fueron a la universidad, pero no todos tuvieron vocación de ser verdaderos universitarios. Tengo muchos compañeros de la escuela que fueron conmigo a la universidad y que realmente perdieron su tiempo, no se necesitaba. He sido profesor y veo a muchos alumnos que van porque los van sus papás, pero realmente están perdiendo el tiempo, no tienen vocación para llegar a ser profesionistas. No se van a volver profesionistas por ir a una universidad. Si no tienes esa vocación, no se vale. Hay que ponernos a competir. Daban el otro día, creo que incluso tú lo mencionas, el caso de Corea, donde de primaria tienes que empezar con buenas calificaciones, tienes que demostrar que es una persona asidua al estudio y que asimilas para que tengas derecho a entrar a la universidad. Si queremos una universidad para todos, van a sacar muchos, pero con un promedio
una media muy baja. Inclusive reprobados, Entonces, porque ya ahora dicen que hasta se vale copiar, entonces yo creo que ahí para no la brújula se traumarlos. acabó de perder. Entonces, si gastamos en eso, mal. Si gastamos, que esto debía estar prohibido, y está prohibido de hecho en la ley. Dice, yo no puedo endeudarme más allá de mi mandato, más que en inversión productiva, es decir, en aquello que me vaya a dejar dinero para pagar. Si no, no se vale. Y aquí, desde hace muchos, se está gastando en lo que no deja para pagar. Ahí está, digo, yo ya lo demostré, el Tren Maya no va a poderse pagar, entonces es una deuda que no se debe contratar. ¿Por qué? Porque no genera para pagar sus costos. Se hacen las cosas y no hay quien pare, porque debía de pararlo el legislativo. Pero como no conocen las leyes, porque o acaban de entrar, o no les gustó que les bajaran el salario, o porque están hipnotizados, o porque simplemente no hacen su tarea, son incompetentes. Entonces la incompetencia es la que nos está ahorita llevando al tren. Esa incompetencia la vemos en cosas tan simples como, aparte de sus errores de dedo, chequen la ley de el presupuesto de egresos, la PEF, en su primer párrafo, o sea, en el ramo autónomo, no cuadra la suma. Son 20 partidas, 15 partidas y no suman. Hay un error más de 15,000 millones. En el gran total está bien, pero en el rubro del gasto autónomo no cuadra. Eso significa que lo hicieron a la Funciona carrera de noche. y que nadie revisa, ya casi lo están aprobando y no cuadra. Terrible. No afecta, porque al final el gran total es el mismo, 5,800,000 y tantos mil millones. Esto da una idea de que no están poniendo. Ahí está otra muy simple, hoy, el día de hoy. En Hacienda, los trabajadores no saben si tienen vacaciones o no tienen vacaciones. ¿Sí? Ya salió una miscelánea donde nos avisan a los contribuyentes que está en periodo vacacional, pero la ley dice que serán publicados estos periodos en el diario oficial para que se suspenda el cómputo de plazos. Hasta hoy revisé y no hay nada. Y de hecho, están trabajando en la Secretaría de Hacienda todos. ¿Por qué? Porque no saben si hay vacaciones o no hay vacaciones. Entonces, ese es el gran problema que se ve, de que cómo es posible, si ya sabemos que todos los años es un periodo de vacaciones, que no se tenga previsto, que no se publique. Ese es el problema que se está generando, porque muchos de los que llegaron nuevos, en lugar de utilizar y aprovechar la experiencia de quienes están ahí, que llevan años y felices días de estar haciendo este tipo de labores, y les pueden decir qué es lo que sigue, qué es lo que hay que hacer en esta época, cuáles son las prioridades, pues simplemente los han despedido y están trayendo gente nueva que apenas va a empezar su curva de aprendizaje. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. También hacemos la pausa para no deprimirnos con lo que estamos escuchando. Regresamos en un momento. Continuamos en su programa Líderes de Opinión platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo. Estamos hablando sobre la ley de ingresos, sobre el presupuesto del país para el año 2019 y ver en función de estos dos rubros qué es lo que le espera a México para los próximos meses. Mario, yo tengo una inquietud. Fíjate, por ejemplo, que ayer me llegó un meme que decía pérdidas derivadas de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, 100,000 millones de pesos. No me acuerdo qué otras cosas más que han generado pérdidas. Y luego dice, el presidente de la República hace una rueda de prensa para anunciar que devolverá 22,000 pesos que le pagaron de más. Entonces, me parece que estamos cuidando los centavos y descuidando los pesos. Sí, y hay que ser también cuidadosos con las cifras. Todos siempre, oye, gana 108,000. Bueno, la partida total anual es 2,300,000. Sí, hay que ver un detalle, porque también nos están dando las cifras maquilladas. Sí. Esos 108,000 pesos son 108,000 pesos libres. El salario bruto, que es como se calcula, que es como se debe de presupuestar, anda arriba de 150,000 pesos mensuales. Y hay algunas prestaciones. De hecho, la partida anual vale 2,300,000.
Eso es lo que cuesta el presidente, que es mucho menos de lo que costaban antes, hay que reconocerlo. Pero son 2.300.000. Ahí está también el documento del PEF, ahí viene cuánto gana cada uno, son los anexos del PEF, ahí podemos ver todos cómo quedó el esquema salarial. Malas noticias para los empleados de Hacienda y los empleados federales, nada más les van a ajustar la inflación. Que volvemos, no es del todo mal, porque antes ni eso. Digo, desde 2000 hasta 2018 les han subido 2 veces el 3%, cuando la inflación ha sido del 48%. Claro. Hoy siquiera los van a dejar igual de amolados, no nada más, simplemente les van a ajustar la pura inflación. Entonces, eso es una parte de la política de austeridad, pero les están quitando en prestaciones su fondo de ahorro, su fondo de retiro para y algunas cuestiones de prestaciones de gastos médicos. Entonces, en términos generales, están ganando otra vez menos de lo que ganaban. Y eso, pues, otra vez es gente que recibe realmente sus sueldos más son de 8,000 pesos. Entonces, habría que ver también, porque no dejan de ser ellos impulsores del gasto. Y para mí, efectivamente, el funcionario debe vivir en la modesta medianía. Pero esa modesta medianía que tenían en el 2000 se ha venido rezagando. Se ha venido deteriorando. Yo no me pongo en el lugar de un jefe de familia de ellos, que en ese tiempo a lo mejor estaba soltero en el 2000, ahorita ya se casó, ya tiene hijos, ya van a la escuela, a la secundaria o a la universidad. Sus gastos han ido sube y sus ingresos en términos reales van para abajo. Con eso tenemos que poner cuidado para poder combatir realmente la corrupción. Fíjate una reflexión ahorita que me viene a la mente y que la comparto con nuestro amable auditorio, pero fíjate, por ejemplo, este tema. Ahorita el salario mínimo va a andar en el orden de 102 pesos y centavos. Muy bien. De estos 102 pesos, si los convertimos a gasolina, equivale aproximadamente a 5 litros. En el año 1968, época del desarrollo estabilizador, el salario mínimo era alrededor de 24 pesos. Y con esos 24 pesos comprabas 30 litros de gasolina de la roja, que era la que se usaba antes, y esa gasolina costaba 85 centavos el litro. Entonces, para que nos demos una idea cómo, a pesar de los anuncios espectaculares de que el salario mínimo está aumentando arriba del 16% y que es un acto de justicia, pues es muy relativo, porque al no haber aumento de la producción, lo único que van a aumentar son los precios. Si va a haber un aumento en la producción, ese aumento es verdaderamente raquítico. Estamos hablando del 1.8, 2% del PIB anual. Y bueno, pues ahí nos damos una idea donde antes, sin tantos anuncios, sin tanta espectacularidad, pues teníamos un salario que tenía un poder de remuneración o un poder adquisitivo mucho mayor. Claro, digo así, sin mucho trámite. Ahora todos los contadores y muchos empleados de la SEM saben actualizar, porque cada vez que pagas una contribución de tiempo tienes que actualizar. Con esos índices de actualización, chequen, y ahora hay la herramienta de internet, el salario mínimo de cualquier época, del desarrollo estabilizador o de incluso del 80, que ya había concluido esto, y traigan, si tomamos el de 80 y metemos los índices de actualización, los índices del INEGI, digamos que hoy debía ser 270 pesos el salario mínimo para estar a la par. Pero vemos un segundo ataque que es, si yo ganaba en ese tiempo el salario mínimo, no pagaba impuesto, porque en ese tiempo todo el mundo tenía derecho a deducir el salario mínimo, cosa que es bastante justa, porque no debes pagar impuesto de lo que necesitas de manera indispensable para vivir. Entonces, supuestamente el salario mínimo es eso, pues eso no se debe de tocar. Bueno, entonces así era y así debe de volver a ser. Tome nota, legisladores, impulsen esa iniciativa. Bueno, ahora, pero viene de una vez, cuando la hagan hay que corregir las tarifas de impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Por qué? Porque si decimos, bueno, entonces el del salario mínimo no pagaba nada, vamos con el del doble del salario mínimo, que ganaba 2 salarios mínimos. Esa persona en los 80 pagaba el 1.7, 1.3, no llegaba al 2% su carga impositiva. Si ponemos a alguien con el 2 salarios mínimos, es decir, con 540 pesos, que serían hoy, y lo llevamos a la tarifa, o sea, esa persona tiene el mismo poder adquisitivo, pero va a pagar el 13, 14% de impuesto. Entonces,
Y curiosamente nos vamos al que gana más y ese le ha crecido, le creció en 7, 8 veces la carga impositiva, al que gana más le creció en 3, 4 veces, a todos les creció, pero más a los que menos ganan. Esas son las cifras que se deben de analizar, eso es lo que debe hacer un estadista, un legislador, para reorientar la ley, conformar la conducta y poder hacer una redistribución de la riqueza, ¿sí? Esto que hicimos estuvo muy mal hecho, hay que corregirlo. Eso sí sería para mí una cuarta transformación, y aunque ya lo fui a proponer, pues no, que se queda postergado 3 años, porque la prioridad ahorita no es reformar no hacer una reforma fiscal, sino está dentro de 3 años. Esperemos que esto dentro de 3 años, junto con otras cuestiones que estoy seguro que ayudarían a bajar la evasión y a subir la recaudación mediante el gravamen al consumo, que ahí sí no hay pierde. Paga más el que más gasta, quiere decir que es el que más tiene. Y ahí no importa si seas informal o formal, o sea, el que tiene la capacidad de gasto paga necesariamente el impuesto. No les des muchas ideas, mi querido Mario, porque no va a faltar algún iluminado que diga muy bien, vamos a gravar más el consumo, pero sin modificar el impuesto sobre la renta, y entonces resulte que nos va a ir peor porque van a subir el IVA. Ojalá no. No, el IVA se puede bajar, haciendo yo te digo, con el 12%, y me comprometo a demostrarlo, con el 12%, una tasa del 12% de IVA, pero un esquema eficiente, ¿sí? Puedo incrementar la recaudación de IVA, que anda en 900 millones para este año, en un 50%. Pero el 12% te está 450 millones más, sí, que saldrían de la informalidad. El 12% de la informalidad no vaya a ser IVA sobre medicinas o algo así, ¿no? No, para mí, yo siempre he dicho que alimentos y medicinas no se debe de gravar, porque de por sí en nuestra Constitución es responsabilidad del Estado. Entonces, pues no te metas el pie, como debía ser con el empleo. Yo pido esas 3 cosas: quiten impuestos sobre nóminas, mantengan en tasa cero alimentos y medicinas, hagan estos cambios y van a tener mayor recaudación, porque hay mayor evasión, menor evasión. Quieren revertir las cosas, no necesitan quebrarse mucho la cabeza. En lugar de cobrar por generar empleo, ¿por qué no le permiten al empresario que paga impuestos bonificarse el 3% a la nómina que paga, bonificarlo contra impuestos sobre la renta por crear empleos? Podría ser por crear nuevos empleos. Claro. Debe de estimularse. Yo no entiendo la política que utilizan cuando dicen nos hace falta empleo, necesitamos con urgencia tener ocupada a la gente, los jóvenes, etcétera. Pero eso sí, si contratas tienes que pagar Seguro Social, Infonavit, el sistema de ahorro de retiro, el impuesto correspondiente, que es el impuesto sobre la renta, tienen que pagar además el impuesto sobre nómina, el 1% de guarderías, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es una carga bastante pesadita que hace que muchos patrones no pueden pagarla y entonces tengan a sus trabajadores en la informalidad. Claro. Ahí va la cuenta para que no digan que no es verdad lo que digo. El Producto Interno Bruto de México anda en el orden de 23 billones de pesos. Hablando en miles serían 23,000, y si crecemos 2%, pues ya, bueno, vamos a hablar de 23,000. Si le aplicamos el 12%, ¿sí? Pues es mi actividad económica, el 12% que le apliqué, yo voy a tener una recaudación de 2.5 billones. Y nomás aspiro a 900,000. Bueno, 2.5, si todo se grabara, hay que quitar lo que no se graba, todo lo que está a cero. Según el documento del paquete económico, por ahí se nos van 300,000 millones de IVA. Entonces, pero todo, si le quito a los 2.5, le quito 5, no 3, me quedan 2, que sí que puedo subir al doble la recaudación. ¿Por qué lo demás no se recauda? Se va en esquema de evasión, porque una tasa del 15 del 16 invita mucho a evadir, por eso Estados Unidos sube sus tasas al consumo andan abajo del 10%. El 8 no. El 8 y el 6, porque dicen, no, pues es que si lo pongo muy duro ya, pero aparte allá desde que naces, creces con la mentalidad de que yo voy a comprar este bolígrafo que como acostumbran allá, vale 99 centavos, sí, pero ahora que voy a pagar son 1.07.
porque el tax, y no se escapa uno de pagar el tax, pero entonces el que vende está pensando que vendió 99 centavos y que lo demás no es de él, va y lo paga. Y el que compra tiene conciencia de que está pagando impuestos y en consecuencia exige. Erróneamente incorporaron el IVA dentro de los precios. Antes, cuando empezó el IVA, eran 100 pesos de mercancías masiva, que era el 10%, en esa época 110. Pero había mucha molestia contra las autoridades, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Escondieron el IVA dentro del precio. Y ahí va, nomás para que veas que si no es verdad todo lo que se elude. ¿Quién no ha oído la frase, si quiere factura es más el IVA? Sí. Oye, pues si la factura no es la que genera el IVA, lo que genera el IVA es el acto de comercio, de vender algo que está grabado, que es casi todos los alimentos, medicinas y algunos otros artículos exentos o grabados a tasa cero. Pero todo el día oigo por lo menos 1 o 2 veces al día, si vas a un taller, si vas a comprar una factura es si masiva. quiere factura es masiva. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que no es masiva no se paga. Simplemente no lo declara. No, sí lo pagas tú, pero no lo declara. Por eso este hueco tan grande que te doy en la recaudación de IVA. Y estas cifras yo las veo en otros países y sí me checa la cuenta. Por eso no es que también todo lo que exportamos es tasa cero, sí, pero todo lo que importamos también se graba. O sea, cuando se trata de encontrar excusas o de buscarlas, las encuentran rápido. Vamos a una pausa. Espero que ya hayan desayunado todos para que no nos haga daño la impresión que nos está generando el panorama que menciona el contador. Regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con don Mario Humberto Ortiz Sotelo, contador público. Y pues la plática hasta ahorita está un poco pues orientada hacia ver cuál es el panorama que tenemos, pero el panorama se ve medio oscuro. Pues por lo menos no se ven esos cambios, esa cuarta transformación. Fíjate que yo sí esperaba un país, yo fui entusiasta, participé en algunos eventos de Morena, llevé propuestas, pero no veo que ni que hayan prosperado mis protestas, ni propuestas, ni que haya protestas de los que están viendo que las cosas no se están haciendo como se prometieron, que se están alejando de los principios, en fin. De la ley incluso, repito, ¿por qué de la ley? Pues porque no se vale endeudar más allá, métele a lo que sea, pero que sea productivo. También nos habían dicho que entrando esta administración iba a bajar la gasolina, iba a bajar la luz, iba a bajar, resulta que no bajó y dicen que bajará la gasolina en 3 años. Espérame, en la gasolina estaba la solución y la propuesta de Morena, que se sumaron casi todos los partidos. Vamos bajándole el IEPS. O sea, aquí ¿qué pasa en la gasolina? Se paga un impuesto por extracción de hidrocarburo, que ese es, digamos, el derecho que yo te cobro por sacar de ahí, como paga el minero de sacar el mineral. Luego viene otro impuesto por usar combustibles fósiles. Otro impuesto, IEPS, por producción, es el más caro, anda en el orden de 5 o 6 pesos, que es el que se usaba para amortiguar el que no subiera el precio de la gasolina tanto. Luego viene el IEPS estatal, que es el verdadero gasolinazo. El gasolinazo fue cuando salió un segundo IEPS, que ese es para los estados. Y luego, sobre todos estos impuestos, más los costos, más la utilidad de Pemex, excluyendo únicamente el gasolinazo, o sea, los 40 y tantos centavos del segundo IEPS, todo eso viene el IVA. O sea, ¿sí? Impuesto sobre impuesto. Impuesto sobre impuesto sobre impuesto. Entonces estamos, entonces, ¿qué debe bajar? Claro que debe de bajar la gasolina, si no, no vamos a ser competitivos. Si no, tú hace rato hablabas, si las que esté como se quitamos recursos, hay menos infraestructura o de menor calidad. Y todo eso es lo que nos hace competitivos, tener una buena infraestructura, tener un combustible barato y un energético, una energía eléctrica barata, o por lo menos competitiva. Eso es lo que hace que una nación se vuelva competitiva, que pueda vender más, que traer divisas que fortalezcan que dé más empleo, porque tengo que producir para aquí y para exportar. Ese es el éxito de China. China, ¿de qué ha crecido? De sus exportaciones,
¿sí? Tiene abandonado 1,000 millones de chinos, también no crean que China es pero ha mejorado mucho porque tiene 300 millones de chinos que sí trabajan, que eso ya salen de la pobreza. Tiene muchas ciudades del tamaño de Chicago con 8 o 9 millones que se hicieron en 20, 30 años. Infraestructura con toda la infraestructura, o sea, a eso me refiero. Verdaderamente desarrollaron infraestructura para desarrollar en sus costas muchos puertos, ciudades que te quedas maravillado de verlos. Acá hay, con poblaciones de 8 o 9 millones de pesos, con una infraestructura de personas, con una infraestructura de calidad. Entonces, eso es lo que queremos, esa transformación la queremos, está prometida, está ofrecida. Sumamos las propuestas que quieran, el tiempo que sea necesario, porque sí queremos que sea esta cuarta transformación, queremos y sabemos que quiere cumplir con su palabra. Entonces vamos a organizarnos a hacer las cosas bien, porque si no, nos vamos a quedar igual. Por eso me decepcionó ver el endeudamiento, cifras tan parecidas a las de siempre. Ay, síguele, al fin que nadie dice nada, ¿no? Eso debe generar encender unas luces de alerta, porque si seguimos haciendo lo mismo de siempre, pues simplemente vamos a acabar perdiendo igual que siempre. Leía yo, te decía yo en un meme, no te lo comenté completo, pero decía, por ejemplo, ayer me llegó y decía, ¿cómo es posible que se pierdan 100,000 millones de pesos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco? 100,000 millones, para que tengamos una idea, es prácticamente el equivalente al presupuesto completo del estado de Veracruz. Así es. Y se pierde esa cantidad, y se anuncia o se le destinan mediante la ley, etcétera, 1,600 millones de pesos a Morena. Eso es lo que le toca de prerrogativas, sí, por la votación que obtuvo. Y de esto no se menciona nada, que esto finalmente lo venimos pagando los ciudadanos. En cambio, el presidente saca un anuncio donde en forma bastante con mucha satisfacción para él anuncia que devuelve 22,000 pesos que le pagaron de más. Vuelvo a insistir, se cuidan los centavos y se descuidan los millones. Tenemos es terrible. Tenemos ese ramo autónomo precisamente al INE que nos cuesta 16,000 millones. Con lo que da partidos, más lo que cuesta el INE, en un año que no hay elecciones casi. Es absurdo, esa gente debería irse a su casa y regresar cuando vuelva a haber elecciones. Y luego tenemos el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que pues ahora ya para qué, y cuesta otros miles de millones, ¿sí? Entonces, dice uno, bueno, ¿por dónde está la autoridad realmente? ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde está el esfuerzo? Que volvemos, eso debería ser los legislativos, estar rascando cómo le puedo hacer llegar más negocio, más dinero a la población, a mis representados, a los estados, para que haya más infraestructura, cómo reoriento mejor el gasto. En eso se debe de trabajar. Aquí, yo no sé incluso qué hizo la Comisión de Ingresos, la Comisión de Hacienda. O sea, yo creo que ni pasó por la comisión porque no me dan los tiempos. Se entregó el día 15 y el 17 en la noche ya estaba aprobado. O sea, ¿cómo pasó tan rápido por la comisión? Y hubo por ahí otra comisión donde había un senador incómodo, no sé qué comisión fue o era, y de repente a ese senador, para que no objetara ni votara en contra, lo sacan de la comisión y lo echan para afuera. O sea, me da la impresión que todo lo que antes criticaban, en la época del PRI, donde el PRI aplicaba su aplanadora y aprobaba todo lo que el presidente decía, aunque algunas cosas eran absurdas, pues me da la impresión que está repitiendo ahora. Desgraciadamente así se están viendo, las cosas son en concreto así son y no deberían ser así. Repito, el poder legislativo es el representante del pueblo. Y tiene que ser un contrapeso, y un contrapeso positivo, para apoyar lo que es bueno, claro que respaldarlo, sí, pero aquello que nos va a embarcar. Que se documente, que se edite, nada pasa, son señores que si no nos queda de otra más que endeudarnos, porque si no había que dejar de hacer A, B, C o D. Bueno, vamos a dialogar a ver si realmente vale la pena seguir haciendo A, B, C o D, o podemos quitar B o le subimos a A. Eso es lo que se necesita. Había legisladores antes, tanto del PRI como del PAN, que tenían
lo que llamamos los consejos ciudadanos. Eso era una buena práctica, porque se reunían, nos comentaban, son las iniciativas que hay, ustedes qué opinan, cómo quieren que sea incluso mi voto, en qué sentido, qué quieren que cuestione. Ese es un verdadero trabajo legislativo. ¿Sí? El legislador no tiene que ser un Superman, simplemente... No puede saber de todo, tiene que asesorarse, tiene que escuchar a sus representantes. Y los consejos ciudadanos son gratis, no le cuestan. Claro, y puede llegar gente con mucha experiencia que gustosamente va a dar su opinión. Puede convocar ahí a sindicatos, a cámaras de comercio, a muchos representantes, a colegios profesionales, que vamos con mucho gusto a dar nuestra opinión, nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente, como dijo el que ya se fue, nadie se levanta como, son muy pocos los que se levantan con ganas de perjudicar a México. Todos queremos un México mejor. Todos aquí vivimos, aquí tenemos, yo en mi caso, hijos y nietos, y quiero que por lo menos digan el abuelo hizo el esfuerzo por dejarnos algo mejor, ¿no? Claro, es una obligación, es una tarea que tenemos todos, los adultos. Y los jóvenes, pues ni se diga, porque son la esperanza del país. Pues ellos van a ser los que les va a tocar. Les va a tocar, tienen que prepararse, tienen que capacitarse, no deben de copiar, deben de buscar su superación. En fin, muchos temas que no nos alcanza el tiempo para tocar. Yo solo quiero resumir algo. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que hacernos escuchar, tenemos que ayudar a las nuevas autoridades a ubicarse. Ojalá podamos hacerlo, ojalá escuchen. Y yo solo tengo ya un pendiente, agradecerte a ti tu tiempo, tu disposición. Ha sido un año en que has venido aquí a acompañarnos, yo creo que en 4 o 5 ocasiones. Siempre con mucho gusto. Tu opinión es muy reconocida por personas que inclusive me llaman, me comentan y me dicen que, bueno, pues los ilustras mucho con tus temas, porque lo complicado lo platicas de una forma muy sencilla que cualquiera puede comprenderla. Mario, yo te doy las gracias por tu tiempo, por tu presencia, por compartir tus experiencias, tus conocimientos con nuestros radioyentes y conmigo también. ¿Ok? No, pues con muchas gracias por la oportunidad nuevamente, y a todos los que nos escuchan, vamos a darnos optimismo, vamos a ver con optimismo y esperar que todo esto que está mal se vaya corrigiendo, que sea un error de arranque, de inicio, pero que exista esa voluntad férrea de avanzar, de superarnos y de cumplir lo que se protesta, dice, buscar siempre el bienestar del pueblo mexicano. Eso es buscar lo que siempre el bienestar y prosperidad y de la unión. Prosperidad de la unión, así son las palabras exactas. De la unión. Sí. Pues Mario, muchas gracias otra vez. Te deseo un feliz año, lo mejor para ti y tu familia, y lo mismo pues le deseamos a nuestros radioyentes. Muchas gracias, porque durante un año, un largo año, nos han hecho el favor de acompañar este programa todos los sábados. Les deseamos lo mejor, que este año nos traiga, este año nuevo, este año 2019 que está por iniciar, nos traiga a todos bienestar, dicha, unidad, comprensión, diálogo, armonía, paz que tanto necesitamos. Muchas gracias por todo, y ahora sí, nos vemos Dios mediante en su programa Líderes de Opinión el año próximo. Muchas gracias. Feliz año y feliz Navidad para todos.